sentidos intactos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Hablemos de productividad empresarial y aquí en Uruguay y desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo. Ana María Mizrahi, contanos, bienvenida. Gracias. Vamos a hablar efectivamente de la productividad laboral de las empresas. En nuestro país, el crecimiento de las empresas es moderado y es dispar entre empresas. La Agencia Nacional para el Desarrollo elaboró un índice de productividad laboral donde mostramos en la placa precisamente la evolución desde 2008 a 2022. Y ustedes lo pueden ver. Hay 190.592 empresas en nuestro país, de las cuales el 85.2% son microempresas, el 12% son pequeñas empresas, el 2,4% son medianas y el 0,4% son grandes empresas. La realidad es que esta realidad de micro, pequeñas y medianas empresas, que en nuestro país es el 99,6%, es en realidad una realidad mundial. El tejido productivo en Europa, en nuestro continente, incluso en Estados Unidos, es que el motor son las micro, las pequeñas y las medianas empresas, como bien lo estamos mostrando en nuestro recuadro. Por supuesto con distintos acentos, pero verdaderamente lo complejo es que el crecimiento está sostenido sobre las grandes empresas. Y ahí tenemos los números. 4,17% es la evolución del crecimiento de las grandes empresas, mientras que las pequeñas empresas y las medianas empresas tienen una evolución moderada en su productividad, 2,33 y 1,65 respectivamente. Pero además, estas empresas, que son la gran mayoría, ¿cómo están distribuidas en el territorio? En Montevideo, el 48,1% de las empresas, mientras que en Canelones el 12%, en Maldonado el 7% y en Colonia el 4%. Eso es la realidad de la gran mayoría de las empresas. Pero además hay que decirlo, las grandes empresas son las que pagan mejores salarios, son las que tienen además mayor estabilidad para los trabajadores. ¿Y qué es lo que se recomienda? ¿Cuáles son las necesidades? Lo que se plantea es, hay que revisar los marcos regulatorios, hay que dar incentivos a la actividad productiva, hay que lograr que las pequeñas, las medianas y las microempresas crezcan y que además disminuyan la heterogeneidad con la que se convive. Para hablar de este informe de productividad laboral es que invitamos esta mañana en 5 sentidos al presidente de ANDE, de la Agencia Nacional para el Desarrollo. Invitamos a Juan Ignacio Dorrego, precisamente para hablar de este informe y para hablar fundamentalmente de cómo seguir hacia adelante, cómo, bueno, achicar esta disparidad y cómo hacer que las empresas crezcan. Bienvenido a 5 Sentidos, Juan Ignacio, un gusto recibirte. Bueno, Ana María, muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio para poder intercambiar sobre este tema que por un lado nos preocupa algunos de los resultados, pero también nos ocupa porque en definitiva parte de los hallazgos muestran que hay oportunidades. Sí, efectivamente, a veces cuando yo leía todo el informe, que es muy extenso y está muy bueno, está en la página de ANDE, ustedes encuentran la explicación también de por qué en el Uruguay hay 500.000 trabajadores que cobran menos de 25.000 pesos. Lo que pasa es que esa gran mayoría seguramente trabajan en las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen en sí un crecimiento moderado. Y uno se pregunta, desde el Estado, y ahí estaba al final, yo decía, algunas de las recomendaciones, cómo impulsar a estas empresas a crecer, a mejorar, a ser más productivas. Bien, perfecto. Ahí tal vez como marco y profundizando en parte de la información que brindabas en la apertura de este bloque, comentarte que bueno, la Agencia Nacional de Desarrollo acaba de presentar un informe que está
disponible en ande.org.uy. Pueden acceder sobre productividad laboral en las empresas uruguayas, que fue realizado por el área de evaluación y monitoreo de la agencia en base a los datos de la encuesta anual de actividad económica. Son datos que posee el Instituto Nacional de Estadística y que por suerte en nuestro país tenemos no solamente una buena calidad de datos en este sentido, sino también confiables. Ese trabajo que contempla el periodo entre el 2008 y el 2022, como bien tú lo mencionabas, tiene algunos mensajes que para nosotros son claros y son importantes para quienes están en posición de tomar decisiones, por un lado, hacedores de política pública, pero también desde los circuitos empresariales y productivos de nuestro país. Los tres mensajes tienen que ver, primero que nada, algo tú ya lo destacabas, con el magro crecimiento o avance en materia de productividad laboral. Quiero simplemente hacer un comentario. El estudio analiza la productividad laboral de las empresas, no la productividad del trabajo, digamos. Esto no está medido, no mide cuán productivo es un trabajador o los trabajadores o las trabajadoras en Uruguay, sino la productividad laboral de la empresa, lo cual incluye otras variables también. Pero el mensaje es ese: el magro crecimiento en materia de productividad. Tú mencionabas algunos datos que son reflejo de lo que se llama la media, es decir, el promedio de las empresas, y efectivamente cuando miramos el total de las empresas uruguayas, la productividad avanzó por debajo de un 4%, 3 y pico por ciento. Ahora, cuando hacemos foco en la mediana, lo cual nos indica la empresa tipo, cómo evolucionó la empresa tipo en Uruguay, vemos que esa evolución fue menor al 1%. ¿Qué nos dice esta, digamos, más allá de términos técnicos entre media y mediana? Que el promedio lo está cinchando, nos está dando una imagen mucho más positiva de lo que es algunas empresas, pocas empresas en el conglomerado total, y la gran mayoría tiene un comportamiento muy por debajo. En el inicio yo decía crecimiento moderado y dispar con heterogeneidad entre las propias empresas. Y ahí está la explicación, es decir, la media muestra mejor, ¿no? Digo, decir, la mediana muestra mejor que cuando vos mirás empresa por empresa, y ahí es donde encontrás muchas dificultades. Exacto, efectivamente. El otro gran mensaje tiene que ver con, bueno, cuando analizamos las colas de la distribución, digamos, ¿no? Por deciles. Y ahí tenemos, de alguna forma, que la disparidad entre empresas grandes y el resto, medianas y pequeñas, cuando miramos las que son poco productivas en nuestro país, la disparidad o la brecha no es tan grande, digamos. Se parecen mucho más que cuando miramos el decil de mayor productividad laboral de las empresas, donde ahí sí la brecha entre las empresas grandes y el resto extiende y genera unos guarismos importantes, lo cual, y profundizando el mensaje primero, no solamente son algunas empresas las que están de alguna forma cinchando esto, que son muy productivas en nuestro país, sino que son además pocas empresas grandes las que hacen de que la cifra en promedio no parezca tan alarmante. Me gustaría concentrarme en las recomendaciones que se hacen, porque bueno, toda esta información sirve para diseñar políticas públicas. Sí. Y hay algunos elementos como, por ejemplo, por supuesto que es como sentido común apuntalar el crecimiento de aquellas que crecen de forma moderada y preguntarte cómo, pero también habla de los marcos regulatorios. Sí. ¿A qué se hace referencia cuando Bien. se habla de los marcos regulatorios y cómo apuntalar el crecimiento? Este punto tiene especial relación con el tercer mensaje, que es: las empresas, una vez que alcanzan niveles altos de productividad laboral, tienden a mantenerse en esos niveles altos de productividad laboral. Eso Por es ende, positivo. esas son parte de las oportunidades que destacaba al principio, y vale la pena pensar cómo hacemos para que más empresas, sobre todo en lo que refiere a la Agencia Nacional de Desarrollo, aquellas micro, pequeñas y medianas empresas, para que peguen ese salto y evolucionen hacia, bueno, indicadores de alta productividad laboral. Ahí podemos hablar de algunos temas que refieren a marcos regulatorios. Por ejemplo, estamos trabajando en conjunto con la directora de Zonas Francas y su equipo dentro del Ministerio de Economía y Finanza en hacer aportes a un nuevo diseño COMAP,
nuevo diseño de atracción de inversiones que tiene nuestro país, y que entendemos ese nuevo diseño debe contemplar la situación de las micro, las pequeñas y las medianas empresas, no como en ese, digamos, conglomerado, una bolsa común, empresas, sino con algunas particularidades que de alguna forma impacten en esos segmentos empresariales. Ahí tenemos cosas para hacer. Hay, por un lado, en materia de acceso a la información, en acceso a estos instrumentos, y hay, por otro lado, bueno, incentivos directos que tengan que ver, por un lado, con revisar algunos parámetros, sobre todo en lo que hace a indicadores más de empleo permanente y demás, y cómo se genera y cómo medimos esta situación en las MIPYMES, en las pymes sobre todo, y ahí entendemos que esos parámetros están algo desactualizados, deberíamos revisar y de alguna forma generar desde allí incentivos para estos segmentos empresariales. La otra medida importante a instrumentar es cómo encadenamos apoyos no reembolsables, ¿no? Los ANR, que se conocen en la jerga más técnica, con otro tipo de instrumentos que, por ejemplo, desde la Agencia Nacional de Desarrollo tenemos y estamos trabajando de forma permanente con las principales gremiales empresariales del interior del país, por ejemplo, que es una mesa que de común acuerdo mantenemos de forma mensual. Y ahí van, digamos, a asociar esos incentivos no reembolsables a formación, capacitación, crédito. Cuando uno habla con pequeños empresarios, lo que te dicen es, a mí me tratan como si yo fuera UPM, porque estamos hablando de, bueno, de una empresa de gran porte en nuestro país. Entonces es imposible. Es imposible si a mí me tratan como si yo tuviera una empresa de tamaño de más de 100 trabajadores, cuando en realidad en mi empresa somos 7. Ahí el papel del Estado puede ser fundamental. Bueno, bien. Entiendo el reclamo, entiendo el planteo. No creo que refiera justamente al trabajo que hacemos desde la agencia, donde particularmente hacemos énfasis no solamente en estos segmentos empresariales, sino, como te mencionaba antes, en un trabajo, te diría, permanente con las gremiales empresariales, lo cual de alguna forma ha ayudado también a fortalecer, a consolidar una red de centros comerciales industriales, de asociaciones comerciales industriales del interior del país, que estaba bastante debilitada. Este nuevo directorio tiene un compromiso de sostener ese trabajo, y hemos pensado y estamos pensando no solamente sostener, por ejemplo, uno de los programas emblema que tiene la Agencia Nacional de Desarrollo, como es Centros PYME, lo cual ejecutamos con socios estratégicos, sino que además nuevas líneas de acción donde, sin lugar a duda, el sector privado, y seguramente a través de sus gremiales, tiene un rol a jugar. Juan Ignacio Dorrego, ha sido un gusto recibirte esta mañana en 5 Sentidos. La seguimos en cualquier momento. Bueno, gracias, Ana María, y más datos en el monitor MIPYMES de ande.org.uy. Gracias. Seguimos en 5 Sentidos.